Hola, ¿cómo estáis? Hoy tenemos directo con Belén Montilla del canal de YouTube de Belén Montilla. Y nada, voy a esperar a que se conecte ella, que os vayáis conectando pues gente o si no tenemos aquí el directo ella y yo y, y lo veréis después, que tampoco pasa nada. Nada. Belén tiene un canal en YouTube sobre historia del arte. Ella es historiadora del arte y ya está aquí. Así que voy a aceptarle la solicitud y mejor que presentarla yo, que se presente ella. A ver. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Ay, muy bien. A ver, esto, ahí, a ver. Sí. Sí, yo estaba viéndome antes y digo, no sé si se me va a ver bien, para arriba, para abajo, y ahora ya veo cómo se me ve. ¿Qué tal? Bien, estoy viendo los filtros que hay, que hace mucho que no hago directos. Madre mía, yo en los directos nunca me he puesto Ahí sí se me ve filtros. mejor. Muy bien. Pues nada, si quieres esperamos un poquito a que vaya entrando la gente, Bien, que les vayan avisando de que estamos aquí ya en directo. vale, genial. Y te presentas un poquillo y empezamos a hablar un poco tú y yo, a Eso divagar aquí un es. poco. ¿Desde dónde estás? Estás en un aula, ¿no? Estoy en la sala de mis clases. Ujú. Aquí es donde doy las clases de primaria, esa zona, y esta que estoy aquí y lo de aquí delante, pues es toda la sala de infantil, de Montessori infantil y de Montessori primaria. O sea, quedas tanto infantil como primaria. Sí, sí, doy Mira, tanto hoy justo mi infantil como sobrina ha primaria. empezado preescolar, sí. Pero normal, ¿no? En cole normal. Sí, en un colegio público normal. Sí, sí, yo aquí doy extraescolares con el método Montessori Ujú. y eso, y ya eso nos dedicamos y aquí estamos. Y esta tarde estaba decentando un poco la sala de espera, por llamarla de alguna manera. He puesto vinilos, sillas, mesa, ahí he puesto un poco todo. Ujú. ¿Y estás ahí, Porque o sea, pasas allí todo el día o depende un poco de la semana? por las tardes, doy clase a las tardes y en el verano, navidades y todo eso a las mañanas. Y eso, toda la tarde de 3:30 a 8:30. Solo que ahora como estamos en el inicio de curso, pues las tardes las tengo un poco más libres, pero esto más adentrado el curso, un directo hasta ahora, sería impensable. ¿Y la vocación la tuviste muy pronto? O sea, ¿siempre supiste que querías ser profe? Pues la verdad que yo quise ser de todo hasta los 16 o 17 años, que ahí ya dije ya primaria, magisterio de primaria. Y fui y estudié la carrera y ya salí y fue como de esto que no te ves toda la vida haciendo lo que estás haciendo o de la manera en la que lo estás haciendo. Y ahí empecé a buscar, investigar y di con el método Montessori y fue como, esto sí, Esto es lo mío. sí, esto sí. Esto es lo que a mí me gusta, la manera de enseñar que yo quiero. Sí, Sí, es que hay fue veces como que así. te cuesta un poco llegar hasta lo que quieres ser realmente. Sí, sí, Yo, es como te verdad. comenté, mi plan era hacer el máster de formación al profesorado, pero Sí, era una cosa que yo tenía totalmente descartada. O sea, sí. a mí mi madre y otras personas me decían, oye, tú vas a ser profe, ¿no? Porque claro, se supone que quien estudia historia del arte es para ser profe o ya, no hay muchas más cosas. Claro, Entonces yo decía, yo no, 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 ni yo, loca. no, yo ni loca, pero claro, como quien estudia historia del arte y se hace profesor da justamente a chavales de bachillerato, de la ESO también, que están en plena efervescencia, como Sí, sí, todos sí, sabemos y sí, todos hemos pero pasado total. también. Yo decía, yo no, no, yo ni loca, o sea, venía tan, tan asqueada, yo, no, no, no. Y con el tiempo, pues luego si se une más gente y tal, si quieres, pues puedo contar un poco cómo me ha Sí, o lo surgido a mí la vamos idea. contando ahora y... Sí, os lo cuento ya, como si luego Sí, se va a quedar, si eso quieres, es. el directo, pues nada, yo fue muy poquito después de la cuarentena. Yo Sí, siempre tuve la cosa ahí, cuando terminé la carrera, de contar mi experiencia en la universidad.
porque claro, cuando yo empecé no veía ningún tipo de información que no fuera la propia de las universidades. ¿No? O sea, no conocía ni a nadie que la hubiese estudiado, ni ninguna experiencia, lo típico, ¿no? De YouTube. Así que dije, bueno, pues aunque me dé toda la vergüenza del mundo, voy a Sí, hacer cuando un se vídeo. empieza YouTube, o sea, quien Sí, sí, de empiece hecho, sin vergüenza, bien no está. O sea, totalmente. Además, yo siempre he yo sido cuando como empecé muy... YouTube fue... Sí, sí, sí. O sea, yo además siempre he sido como muy tímida, muy introvertida, entonces dije, mira, yo lo cuento a quien le valga que... O sea, más que nada lo hacía por serle de utilidad a alguien, sinceramente, porque me hubiese gustado a mí tener ese vídeo. Y de hecho, si ves ese vídeo, se nota mucho la diferencia entre mi primer vídeo y el último, por ejemplo. Pero bueno, para eso está la vida, ¿no? Para aprender y mejorar. Y nada, conté mi experiencia en la universidad y luego ya pues de ahí, como aún estábamos muy reciente de la cuarentena y demás, pues tenía algo de tiempo libre y dije, bueno, pues voy a hacer un vídeo sobre cosas de historia del arte, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que estudio y lo que me gusta. Y poco a poco, pues fui subiendo más vídeos y en ese proceso me di cuenta de que pues ese primer paso que yo había dado para intentar ser útil a otros, que quizá podía también ser útil, pues eso, enseñar historia del arte o compartir lo que yo sabía a otros chavales que están en una edad muy mala en la que no sabes qué hacer con tu vida, todo te parecen trabas y encima en segundo de bachillerato, por ejemplo, que es cuando se da historia del arte, te meten todo como a porrón. Sí, sí. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer más vídeos por si interesan. Y bueno, pues en este tiempo he seguido haciendo vídeos y me ha nacido un poco como esa vocación de intentar enseñar de otra manera. Porque yo también la forma en la que me enseñaron igual no es la que le va mejor a todo el mundo, como por ejemplo es el caso Montessori, que es otra metodología de enseñanza. Eso es. Pues mi caso con YouTube fue parecido al tuyo. Fue esas ganas, o sea, yo fue como ganas de querer explicar Montessori al mundo y veía blogs, veía cosas, pero no veía como un canal de YouTube destinado a Montessori. Y aunque a mí al principio me daba mogollón de vergüenza la cámara, le tenía menos respeto a la cámara que ponerme a escribir, en plan en un blog. Entonces, después de una lucha interna mía de lo hago, No, no y lo además que hago. tú te expones delante de niños. Me refiero que ya tienes un público. Sí, sí, aquí en las clases me pongo delante de niños, eso es verdad, pero no lo había visto nunca como público, pero es verdad. Y me lancé y poco a poco, pues mira, hemos ido ahí y del canal de YouTube me nacieron los cursos online de Montessori, de explicar un poquito más y eso. Pero qué bueno que a través de YouTube hayas encontrado tú la vocación de profe, porque la Sí, verdad lo explicas muy bien, porque sí, yo tus vídeos gracias. son súper entretenidos. ¿Sabes? Ah, sí, A gracias. mí me hacen recordar la historia del arte, pero entretenidamente. Que yo recuerdo la profe que tuve de historia del arte, era muy maja, nos explicaba todo súper bien, pero al final es lo que has dicho. Es como que te explican la historia del arte de un mogollón de tiempo en un curso y tienes que entender. Entonces, Sí, no, mira, yo por ejemplo además tuve la suerte de que cuando yo entré en segundo de bachillerato de Historia del Arte, tuve un profesor muy bueno, la verdad, que de hecho el primer día de clase nos puso como de las típicas dos sillas verdes de instituto, así como una encima de la otra y tal, y nos dijo, esto que acabo de hacer es arte. O sea que ya desde el primer momento como que demostró interés en nuestra opinión, demostró interés en hacernos pensar, no llegó de repente y ya lo suelto el monólogo y ya está, que es, por ejemplo, una cosa que pasa muchísimo en la universidad. Yo estudié en la Complutense, que es una universidad pública, y en este caso las clases son de 1 hora y media, una hora y pero, media. Bueno, pero yo una hora tenía y, clases de 2 horas. pues mejor me lo pones, o sea, 1 hora y media, tras otra hora y media, tras otra hora y media. Y la mayoría de casos son monólogos. Monólogos, y además cada profesor sigue su metodología porque como son catedráticos pueden hacer lo que les dé la gana, entonces cada uno sigue su metodología y yo decía, ¿cómo puede el sistema universitario consistir en meter a chavales de 18, 19 años o incluso en historia del arte de bachillerato de 16, 17 en un aula y quedarse ahí sentados a escuchar monólogos? Es que eso no hay por dónde pillarlo. Pero eso en cualquier carrera. O sea, si lo piensas, eso es en cualquier carrera. O Sí, sea, sí. ¿qué
¿qué persona de 18 años se pega 6-7 horas escuchando monólogos? Que al final yo creo que en todas las carreras pasa parecido. Sí, porque es el sistema universitario. Me refiero, cuando lo cambiaron a Bolonia, yo aún era joven, me refiero que no estaba todavía en la universidad ni sabía nada, pero me acuerdo que te contaban, ay, Bolonia, porque es más práctico, no sé qué, que de hecho va por porcentajes y es como muy minucioso, que al final te carga más y es más rollo, pero bueno. Es el sistema, o sea, que es una cosa que además es desde pequeños. Me refiero, Eso. yo me acuerdo, yo soy del 93, no sé de qué año eres tú. Yo del 91. Pues estamos un poco en las mismas. Yo recuerdo llegar a clase y, ala, siéntate y ahora mates, luego Sí, pon no sé sí, qué, y plum plum, y plum plum, y luego vete a tu casa a hacerte el workbook, o no sé qué. Me refiero que un niño está desde que Y entra al mantente cole. motivado y ten ganas de aprender. Sí, sí, efectivamente. O sea, es que es eso de tener a gente tan joven que, sobre todo cuando eres tan pequeño, lo que te apetece es, no paras. Me refiero, yo que, por ejemplo, tengo a mi sobrino de 3 años, es que no para. ¿Cómo Claro. pretendes meter a alguien tan joven en una silla y que se sienta ahí y esté toda la mañana escuchándote? Pero como desde pequeños se les educa, en cuanto entran en la escuela de los mayores, en primero de infantil, ya se les educa que tienen que estar en la silla, Sí, que no sí. se tienen que mover, que si se mueven es para pedirle permiso al profesor de puedo ir al baño, puedo levantarme puedo. Ya desde los 3 años se les inculca el puedo, el que otra En eso te persona te dé entiendo. permiso de hacer o deshacer. Espera, que la está liando aquí mi perra. Yo los gatos los he metido en la gimnasia porque digo, se me van a poner por aquí, pero vamos. Y, Perfecto. y eso, o sea, se les educa en el puedo, en me das permiso. Y eso pasa en la educación y al final es un, ya no sé ni yo si quiero, ya no sé si lo pienso, le voy a pedir permiso a el profesor y para mí el profesor es el máximo referente y para mí es lo que se hace ahora en la educación, ¿no? Y desde los 3 años y es lo que hemos mamado todos. El Y profesor es el que sabe, es el que tiene derecho a darnos permiso, es el que nos va a dar el conocimiento, es el que nos va a decir si las cosas están bien o si están mal, si la mejor manera es esta o es aquella. eso pasa también, sobre todo, mucho en la universidad. La figura del profesor como el catedrático intocable. Me refiero, son funcionarios, son catedráticos que tienen su plaza y de ahí no los va a sacar nadie. Ya puede decir lo que sea. Yo tuve, por ejemplo, una profesora de historia medieval que no me extraña que asociemos lo medieval a lo, no sé, a lo retrógrado, a lo antiguo, porque es que nos daba los PowerPoints por reprografía. O sea, no era capaz de subirlos al campus virtual, nos los daba para imprimirlos. Había otros profesores que ni siquiera usaban el campus virtual y te decían, es que no lo voy a usar. Y punto. Y ya está. Y se ha acabado. Es como que la figura del profesor es el intocable. Sí, Y, total. Yo, ahora que has hablado de campus virtual, estaba pensando y yo creo que el campus virtual en alguna asignatura lo usé y poco para más, ¿no? subir trabajos y poco más. O ¿Y, sea, y sabes si en los últimos años se ha intentado cambiar el sistema educativo, sobre todo para primaria, por ejemplo, o secundaria? no. No, yo lo único que sé de secundaria es que antes el máster de profesorado eran 3 meses y de 3 meses lo pasaron a todo un curso. Sí. Y de primaria, pues a mí ya me tocó Bolonia también, entonces la carrera pasó de 3 años a 4. Te hablaban mogollón de nuevas tecnologías, de innovación en el aprendizaje, tal, no sé qué, pero al final todo eso era agua de borrajas, porque ni ellos hacían esas innovaciones, luego ibas a los colegios y no había esas innovaciones, o si había una pizarra digital, la usaban a modo de el profesor escribiendo para corregir lo que les había mandado del libro. O sea, Sí, eso es algo que me han dicho algunas personas que han estudiado el máster o el CAP, que se llamaba así en su momento, que en el fondo con el máster no se aprende mucho, que de hecho es un máster habilitante, es como por ejemplo el máster en abogacía, que te lo piden sí o sí si quieres ser abogado, pues si quieres ser profesor, igual. antes hacías tu licenciatura, luego te hacías el CAP, que eran 3 meses, como tú has dicho, y ya está. De hecho, costaba mucho menos. Ahora, al contrario, un máster es más caro, lleva más tiempo, lleva más dedicación, pero bueno,
como te lo piden, como es un requisito, pues, pero en el fondo sabes realmente si vales para la enseñanza en el momento en el que ya te ves en el aula con 20 chavales mirándote y esperándote no sé, a que les des algo interesante, porque yo creo que Claro. es eso, el ir al instituto y que te estén contando algo que realmente te interesa. Yo fui mala estudiante, ¿eh? Yo hasta que llegué a la universidad no fui buena estudiante, pero también porque yo creo que el sistema no... Es lo que hablamos, que es muy teórico, no te invita a participar, no te invita a tener pues, una mentalidad crítica y al final es todo tan monótono y tan... Tienes esa sensación como que tienes que cumplir, ¿no? Que tienes que sacarte el curso, aprobar y ya está. No aprendes. Yo creo que buen estudiante dentro del sistema tradicional es el que no se plantea nada, El que se lo aprende el es que más. estudia porque se lo han dicho, el que, o sea, ya, o sea, el que va, estudia, lo suelta en el examen, saca un 8, 9, 10 y ese es el buen estudiante, el que se considera buen estudiante. Pero realmente, o sea, yo buen estudiante, pues lo que dices, no fui hasta la carrera. Porque yo aprobaba, sacaba mi curso y ya está. Pero yo me he dado cuenta ya después, sobre todo, yo he aprendido, para mí yo realmente he aprendido sobre la educación en el momento que aprendí Montessori, porque ahí cambia completamente el concepto. El maestro no es el que tiene el centro del aprendizaje, el de yo te enseño, tú aprendes, sino yo te guío, pero al final vas a aprender gracias a ti mismo o a ti misma. Y tú eres el que vas a alcanzar el conocimiento. Yo simplemente te voy a estar aquí acompañando para que tú lo alcances. Eso Y es. para mí el buen estudiante es el crítico, el que dice, bueno, tú me has contado qué es el ciclo del agua, pero yo voy a investigar más sobre el ciclo del agua. O tú me has contado cómo es el arte románico, pero yo no me voy a quedar con lo que tú me has contado, voy a buscar igual vertientes del arte románico, voy a buscar nuevas o otras formas en las que me expliquen el arte románico, otras obras de arte que tú no me has mostrado. Y para Yo, eso por hace falta ejemplo, motivación. mis vídeos, yo veo YouTube una plataforma en la que es muy complicado tener a una persona media hora, bueno, de por sí es complicado tener a una persona media hora escuchándote. Eso es muy complicado el mantener el interés, ¿no? Entonces yo concibo YouTube como una plataforma en la que tampoco me interesa hacer vídeos demasiado largos, porque es que te va a explotar la cabeza. Así es que por eso yo hago lo que quisiera que hubiesen hecho conmigo. Entonces, si yo, por ejemplo, mira, el último vídeo que voy a subir es un vídeo sobre el 480. Es un resumen, es una cronología con los puntos clave para crear ese interés y que luego ya tú te informes de lo que realmente te Investigues, interesa. digas, ostras, no me acordaba que existía esto. Claro, Voy a claro, o sea, googlear. eso es, yo no te voy a contar si la Madonna de Botticelli mide tal y pascual y, o sea, datos innecesarios no, porque eso los puedes buscar tú. Que esa es un poco la concepción que tiene mucha gente, que a lo mejor el historiador del arte es una enciclopedia que le preguntas ¿en qué año construyó Donatello tal? Pues no somos enciclopedias. Claro. Somos personas que tenemos una serie de conocimientos, pero ya está, como todo. O sea, un médico tampoco sabe todas las enfermedades existentes y por haber. Y tampoco su cura, aunque las conozca. Efectivamente. Si Pero alguien, sí, antes es de, eso. seguir, si alguien quiere hacerme alguna pregunta o lo que sea, escribid, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. nosotros Lo estamos aquí mejor. hablando, pero si queréis hacer alguna pregunta o hablar de cualquier cosa, decidlo. Eso es, eso es. Y por lo que decías tú de YouTube, yo si te fijas en la retención de los vídeos, cuando tú te metes en las estadísticas, o sea, tienes que estar contando algo súper interesante para que la retención sea, pues si el vídeo es de 10 minutos, que se hayan pasado 8 en el vídeo. Es difícil. Y lo mismo pasa en el aula, solo que en el aula no tienes una estadística que te diga, mira, Ana ha desconectado al 20% de Sí, estar sí. hablando. Puedes ver la cara de la gente de estar en su mundo, ¿sabes? Claro, entonces
para mí, ¿cómo es la motivación? Pues el estar activa. ¿Y cómo se está activo? Bueno, yo os lanzo una bomba que puede ser lo que has dicho tú, Donatello, y poneros a buscar sobre Donatello y contarme vosotros sobre Donatello y contároslo entre vosotros y con lo que unos y otros hablen, pues vamos a sacar de aquí un tema del que luego habrá un examen, pues porque os tengo que examinar, porque me lo exige el gobierno, no, Sí, sí, pero sí. Yo, por ejemplo, durante la universidad no fue algo muy común, pero tuve profesores que no nos hicieron examen, que había algunos que porque realmente tenían interés en saber lo que les estábamos contando y luego también otros supongo que por decir, bueno, como haces un trabajo, me lo lees un poco por encima y aquí paz y después gloria, que eso también es muy común en la universidad, el catedrático al que se le exige pasar una serie de horas dando clase, pero que en el fondo le da igual la enseñanza. claro. Pero yo lo veo interesante, o sea, el poderte evaluar sin tener que examinarte. Ay, ¿dejaréis el directo guardado? Ahora mismo tengo que irme. Pues Sí, sí, sí. ¿no? Lo dejaremos Sí, sí, guardado. sí, sí, sí. Y tenía también pensado subirlo a YouTube y Ah, pues linkar. mira, genial. Pues sí, te lo dejaremos guardado. Muchas gracias por pasarte. Ella tiene el máster en formación al profesorado. Supongo que le Ah, interesará, claro. le interesará por eso, por ser profe ella. Y por ejemplo, lo que hemos hablado antes de que la historia del arte solo está presente en segundo de bachillerato. Para mí es importante que haya más historia del arte aparte de segundo de bachillerato, porque yo la tuve optativa, o sea, yo la Sí, hice sí, no, porque es que eso es lo que te iba a decir, que es optativa, me refiero, que ni siquiera tú puedes graduarte de bachillerato y ni siquiera haber dado nada de arte. eso es, y yo me acuerdo que antes de llegar a bachillerato, lo que hacían el 90% de los profesores era, vale, hemos dado lo importante, ahora viene el arte en no sé qué época, Ya está, nos esto vamos. leeroslo que no entra ni en el examen. Y Sí, eso sí. era todo lo que veías de arte, ¿sabes? Y Pero no es sé, algo que no entiendo. Es algo que no entiendo porque el arte es algo tan, o sea, que desprende tanta creatividad que es que desde, o sea, desde niños somos súper creativos. De hecho, yo creo que esa creatividad se va desvaneciendo con un poco con, con la entrada a la edad adulta y con ese sistema que te va machacando. O sea, es un sistema que te va, no sé, se está entrecortando ahora, ahora sí. yo te veía bien. No sé si me estás escuchando o va con retardo. Sí, 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 te escucho, te escucho. Ah, sí, vale, vale. Pues nada, eso, que no entiendo que el arte no sea una materia que se implante en la educación primaria, por ejemplo, cuando es que derrocha creatividad. Yo creo que a los niños, sobre todo, por ejemplo, hablo por mí misma, a mí me habría encantado. Ya no digo a lo mejor historia del arte, sino arte. Arte. Pero arte no como se entiende la educación plástica de primaria, de os Ya, doy un dibujo y ahora lo vamos a colorear pegando papelitos, luego en la siguiente lo colorearemos con puntillismo y luego con ceras blandas. O sea, yo a los niños se les puede introducir el arte, es más, sí. yo aquí en mis clases les he hablado a los niños de arte, de igual, no sé, estamos explicando algo y a mí me viene un cuadro, me viene algo de arte y se lo enseño, ¿no? Porque eso igual pega con la situación en la que estamos. Y les interesa lo que les cuentas del cuadro, o lo que les cuentas del pintor, o lo que les cuentas de los edificios, ¿no? Porque Sobre todo también porque hace entender, eso es, y es muy atractivo a la vista, me refiero. claro, Yo, por ejemplo, soy una persona que tiene mucha capacidad para aprender por la vista. yo De también. hecho, yo estudiaba la carrera, me hacía unas carpetas con imágenes y yo simplemente, bueno, no te digo que me supiese todas las Madonas, pero, por ejemplo, el arte contemporáneo. El arte contemporáneo, eh, bueno, es que esto es un tema muy amplio, pero te puede gustar o no gustar, pero es muy atractivo en el sentido de que es muy diferente entre sí y es muy identificable. Tú seguramente puedes identificar una obra cubista de, yo qué sé, de una obra, yo qué sé,
del informalismo, no sé qué. Me refiero, es como un arte muy, muy característico y que sabes identificar. Entonces, yo no entiendo por eso, por qué no a los niños desde pequeños se les enseña arte, porque es muy atractivo para ellos y sobre todo para aprender, incluso para fomentar la creatividad. Y sobre todo también yo, o al menos yo lo veo así, la historia, el momento cultural que te están explicando, y ya cuando empiezan a dar en primaria, en tercero, cuarto, ya en secundaria también, momentos históricos, a través del arte se entiende muy bien cómo era la Sí, sociedad de sí. la época, qué estaba pasando políticamente, qué estaba pasando económicamente, porque el arte de una manera u otra refleja eso. No, y te lo resume a la perfección. Me refiero, tú puedes explicar un proceso histórico o artístico con una obra de arte o con un mapa. Yo me acuerdo cuando estudiaba historia, porque la carrera tuve asignaturas solamente de historia, los mapas son buenísimos porque te dicen, te dan muchísima información y ya luego tú lo interpretas. Que yo creo que es también un poco tener esa capacidad de interpretación de las imágenes. Yo cuando entré en segundo de bachillerato y di historia del arte, lo que más me sorprendió al principio era que a mí a lo mejor me ponían una imagen y el profesor me la describía. Y yo decía, jolín, es que me ha contado un montón de cosas que yo no veía. Claro, total. Entonces, Porque un cuadro puedes decir es bonito o feo, pero detrás de un cuadro hay mucho más que el cuadro. O sea, eso. me viene como, por ejemplo, es ahí como muy... No, no, las meninas de Velázquez. Yo no sabía que era el que estaba pintando a los reyes, pero cuando te explican eso y te explican más historias sobre el cuadro es como, pues sí, ¿sabes? O sea, Sí, dice, atascabo, dice, "Jo, pues sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. claro, no sé, como que a través de un cuadro, un edificio, se entiende mejor la época. ¿No? Por Sí, ejemplo, las eso es. iglesias con las columnas, las esculturas de la parte de arriba de las columnas que contaban la Biblia, pues para que la gente, porque no sabía. eh, Ahí entiendes, ahí no hace falta que yo te explique que era una sociedad analfabeta, porque ya te estoy diciendo que les... Uy, ahora sí que se me está cortando. Ahora sí que te he perdido. No sé si tú me ves. ¿Me ves tú, Belén? ¿A mí me seguís viendo? Si me decís sí o no, es que no sé si estoy aquí y a la que se le ha caído es a Belén o ahora. Ahora me parece que te conectarás. Se te había ido a ti, ¿no? Yo me quedo hablando sola. Sí, es que, o sea, a mí yo te veía con un círculo y digo, no sé si se me ve a mí, si me he ido yo. Pues aquí Digo, no, estamos de nuevo, aquí no nos sé qué hemos ha pasado. juntado. Lo que estábamos hablando, ¿no? Que simplemente viendo una iglesia ya, pues ya se veía más o menos cómo era la sociedad de la época, que era una sociedad analfabeta, tal. Que para mí es súper importante porque es como contar de una manera más amena, más visual, como tú has dicho, lo que es la historia del arte, lo que es la historia en general, ¿no? Sí, sí, de hecho, incluso, por ejemplo, series, yo no sé si has visto La Peste de Movistar Plus. No, no la he visto. Pues es una serie increíble, me refiero, yo sé que hoy en día hay muchas series, hay muchísimo contenido audiovisual que estamos saturados ya de él, pero La Peste es una serie brillante porque entiendes a la perfección mogollón de cosas, por ejemplo, del siglo XVI, de cómo era Sevilla. O sea, por ejemplo, la vieja friendo huevos de Velázquez, entiendes perfectamente por qué se le freían los huevos, porque era típico estar en la calle y freír un huevo. O sea, a mí es una serie que me encanta y es una de las series históricas españolas, sobre todo, de las mejores que la recomiendo desde aquí. Pues yo la tenía vista de cuando entró en Movistar, pero no.
Pues mira, cuando acabe lo que estoy viendo, me la apunto. Pues nada, si queréis preguntar algo o Sí. escribir algo o decir algo, y aquí estamos. Y ahora a mí me surgía la duda. Vas a Dime. estudiar el máster de profesorado, ¿no? ¿Vas a empezar Es, este curso o...? pues mira, mi idea es empezarlo en febrero, porque, bueno, envié varias solicitudes, al final no sabía muy bien en qué universidad iba a hacerlo, entonces al final en principio iba a empezar en febrero y tengo ya muchas ganas. Así que bueno, ya iré contando. No voy a contar mucho porque parece como que si me cuentas las cosas luego no salen. Sí, sí, Pero sí, sí, sí. ese es mi plan y espero no hacer la matrícula en no mucho, Y porque luego sé de que para uni ser... te verías dando clase en uni. O ¿El qué, primero perdón? que si te verías dando clase en uni, en universidad, o primero Pues, empezamos por secundaria y luego. pues en la universidad me encantaría. Lo que pasa es que yo soy una persona que no encajo mucho, yo creo, en lo que es en el apartado académico. Me refiero, para entrar a la universidad tienes que hacer como mucha carrera antes. Sí. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en tercero de carrera por ahí, ya tenía los típicos compañeros que estaban ahí haciendo su carrera para entrar en una beca de colaboración con tal profesor y ya de ahí escalas a que el profesor te meta en un grupo de investigación de no sé qué. O sea, no es tan fácil entrar en la universidad, sobre todo en la pública. La privada es que historia del arte, como no es una temática que se imparta mucho en universidades privadas, pero gustarme me gustaría, me gustaría. Es un sistema también yo creo diferente a lo que es bachillerato, sobre todo porque en la pública te presentas ante 100 personas a lo mejor. Yo me acuerdo que estaba en clase y había 100 personas, yo decía, madre mía. Un montón. Ahí sí que es imposible, bueno, imposible no, yo creo que es posible, algún método, tiene que haber alguna forma de con Sí, tanta pero gente. no es lo mismo guiar a 20 teniendo en cuenta los 20 Ya. que guiar a 100 teniendo en cuenta los 100 y más, como has dicho, en hora y media. Sí, sí, es que eran clases de 1 hora y media, que yo ahora me lo pregunto y digo, madre mía, ¿eh? Yo me acuerdo que eran de 2 horas, que tenía de 2 horas, que eran 2 horas, dos Es que es horas, 2 horas. demasiado. Sí, yo me acuerdo que era así, sí. A ver, es demasiado en función del sistema, me refiero. A ti 1 hora y media haciendo algo que te encante, si te vas a volando. Claro, Pero si te plantan 1 hora y media ahí sentado en un escritorio, que encima los de la universidad, los de la Complutense eran del año 60, que mira, lo bueno de estudiar historia del arte en mi facultad era que te ponías en el papel porque todo era tan antiguo. Los profesores, el sistema, las instalaciones y todo. era meterse Sí, en el sí. arte antiguo de verdad. Sí, yo tenía profesores de 60 años que me decían, mira, yo estaba ahí, ¿dónde estás tú? En esa Y mesa estuve. sí, yo estuve en esa mesa. Y yo, pues sí, sí, me lo creo totalmente. Sí. Y, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que yo al menos intento hacer, no por bajar la moral a nadie, Ujú. sino desmitificar el mito de la universidad. Sí, Porque yo creo que lo que nos han hecho a todos es en la universidad, ahí sí que vas a estar motivado. Porque en la sí, sí, universidad es donde vas a estudiar lo que a ti te lo que te gusta. gusta. Ahí es donde le vas a ver sentido a los 18 años anteriores. Y llegas a la universidad, empiezas súper motivado, pero ves lo que tú has dicho. Tíos y tías haciendo durante 2 horas al día un monólogo. Y luego tú te También te digo, examinas. yo me he dado cuenta de que ya no es tanto la asignatura, sino el profesor. Porque yo, por ejemplo, tuve asignaturas que no me motivaban en un principio. O sea, yo, por ejemplo, en tercero o cuarto de carrera tuve ya que irme por un itinerario y yo, como yo me especialicé en arte contemporáneo, me cogí Picasso. O sea, yo estuve durante 4 meses dando a Picasso. Que al principio, pues tú dices, bueno, ya depende de lo que te guste, ¿no? Pero me pareció demasiado. Pero claro, me la dio un profesor tan bueno Que te que, o sea, encantó. lo típico que cada palabra que dice, cada frase que dice te deja pensando y yo salía de clase, Se te ha ido el sonido. cambié totalmente. Sin embargo, luego digo, ¿ahora se me oye? Sí, ahora sí. Ha habido un momentín Ahora que sí, no, pero ahora sí. sí, es que me han llamado por WhatsApp y yo creo que se ha cortado. Pues, y luego a lo mejor tuve otras asignaturas
que en principio tenía muy buena pinta y me las dieron de una manera que dije, madre mía, uf. Sí, a mí también me ha pasado, pero luego al final esa motivación la tenías que sacar tú, pero al igual que en secundaria, al igual que en primaria, o sea, tenías que buscar tú un porqué de estar ahí, que sí que es cierto que en la carrera es más fácil buscar el porqué para tener tú la Sí. motivación, pero si te toca un profesor que es horrible, tienes que estar 6 meses o 4 meses con ese profesor horrible a probar la asignatura. Yo me acuerdo biología, que yo nunca he sido una maravilla en biología, pero la profesora que me tocó hizo que fuera más insufrible todavía la biología para mí. Y aquella asignatura fue un tormento para mí. Sin embargo, otras asignaturas, pues igual ni fu ni fa, pero luego me terminaban encantando, pues porque el profesor, la profesora, pues eran súper majos, súper majas, o cómo daban la clase, y buscabas Yo, ahí. yo, por ejemplo, lo que nunca entenderé es, por ejemplo, yo entiendo que a lo mejor haya profesores en la universidad que al ser catedráticos y al obligarles a dar X horas de clase, pues están ahí desmotivados. Pero lo que jamás entenderé es a profesores de secundaria que se lo hagan pasar realmente mal a sus alumnos, cuando se supone que la enseñanza es súper vocacional. Me refiero, mira mi caso, yo no voy a hacer el máster hasta que realmente he tenido claro que yo quería dedicarme a esto. Porque Claro, para pero al hacer igual que tú, otra gente que haya estudiado la carrera contigo habrá dicho, no me he metido en rama catedrático, ¿no? ¿Qué salida tengo yo con lo que he estudiado? sí, Estudio el máster de efectivamente. profesorado, estudio una oposición y tengo trabajo hasta los 67. Con Sí, historia sí. del arte, con historia, con la carrera de matemáticas, con la carrera de... o Sí, sea, sí, con con todo. O sea, cualquiera. yo me acuerdo que tenía compañeros que tenían clarísimo que tras terminar la carrera iban a estudiar el máster. Y luego las Vocación, oposiciones. sí, las oposiciones. ¿Vocación o no? Bueno, también se nota un poco quién tiene vocación, pero yo decía, madre mía, es que abocarte a la infelicidad, me refiero, yo no me metería a esto si no supiera que realmente me gusta y que me llena y que es gratificante. Porque yo creo que que el enseñar también es un poco eso, es tener esa gratificación de decir, pues le estoy siendo útil a otra persona, le estoy ayudando. Totalmente. Pues eso, O no gracias a mí, pero a través de mis palabras he hecho efectivamente. cambiar a otra persona su manera de ver o ha podido entender algo que de otra manera no lo hubiera entendido. Para Sí, mí que la has enriquecido. eso es, pero para mí la enseñanza es eso, y a mí me ha encantado siempre por eso, porque es el aportar al otro y que el otro te aporte a ti, porque muchas veces tú estás dando clase y tú crees que algo es de una manera y de repente un niño de 8 años te suelta una frase que te deja pensando, ¿sabes? O sea, Sí, 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 sí. hace poco me preguntó una niña, me dijo, si un humano se come a otro humano, eso es canibalismo. Pero si un perro se come a otro animal, eso es canibalismo. Y me dejó, o sea, no venía ni a cuento, pero me hizo esa pregunta Sí, sí. y me dejó ahí con ese rucu y saqué una reflexión yo de ahí. Sí, Y eso es así algo. como esa pregunta tan loca que me hizo una niña de 8 años, porque esa me la hizo una niña de 8 años, más mayores te hacen preguntas, más igual filosofeando de la vida o más relacionadas con lo que están aprendiendo y tú también te llevas. Eso es algo que a mí me preocupaba, porque claro, yo como he empezado el directo diciendo que yo no quería ser profesora, o sea, a mí cuando me decían lo de hacer el máster, decía, yo no me meto con 20 chavales de 16 años en un aula, o sea, no. Pero porque también vi más experiencias, tanto por parte del profesor, que era un inepto, como por parte de los alumnos, que es que era, o sea, yo por ejemplo tuve un profesor de filosofía que es que el pobre hombre se quedaba ahí a hablar, es verdad que su capacidad de enseñanza era nula, pero es que los alumnos pasaban de él totalmente. Entonces, yo como veía eso y decía, madre mía, yo no. Entonces, una de mis mayores preocupaciones era el si realmente, o sea, cómo es el trato con los alumnos, porque lo que tú dices, te pueden hacer ver cosas que tú no ves y es muy enriquecedor también, pero yo no sé si también has tenido malas experiencias con los alumnos
¿O has Sí, dicho, he tenido malas experiencias de venir a clase gente que no quiere venir eh, y o con los decirte... padres, por ejemplo? Con los padres no, pero con Con los ellos no. alumnos sí, igual, porque yo al final soy extraescolar, yo no estoy en un colegio Sí, sí. y si me vienen aquí suele ser porque los padres quieren, aunque luego tú te lo ocurres y el alumno venga porque quiere venir, pero en un principio no viene porque quiere, sobre todo los más mayores, los pequeños, pues vienen y se lo pasan bien contigo y están a gusto contigo y listo. Pero sobre todo los mayores que yo no quiero ir a particular, yo no quiero tal, tal, y, y con eso sí que he tenido malas experiencias. No con muchos, porque si podría hacer un porcentaje sería un 1 o un 2% de todos los alumnos que he tenido, pero sí que alguna cosilla Sí, que he en tenido. general es más la parte positiva que la negativa, como un poco todo en la vida también. Me refiero, Sí, hay eso es. de todo en la vida. Eso es, eso es. Y luego salir de esas situaciones negativas, pues yo hablo con ellos o intento razonar con ellos, entendiendo su situación, diciéndole, mira, yo te entiendo perfectamente porque yo estoy donde tú estabas. Y intentando hablar, pero a veces También es resulta verdad complicado. También es verdad que hoy en día cada vez hay, o sea, cada vez los chicos y las chicas entran más pronto en las redes sociales, en internet, Sí, en TikTok. sí. Están como muy acostumbrados al bombardeo constante de información, me refiero. Si un chaval de 13 años que ve TikTok a diario, ¿tú cómo crees que luego ese chaval va a ir a un aula y sentarse una hora a escuchar al profesor que le diga que las plantas crecen por la fotosíntesis? O sea, es que eso Pues no hay yo me doy conciencia, ¿no? cuenta de niños y niñas de 8, 9, 10 años que ya se pasan horas mirando TikTok, horas. Y Con los luego, padres al lado o los padres que les sí, dejan, claro, yo me eso. imagino que con los padres al lado o ellos en su Los habitación padres y los viendo padres en TikTok el también. salón. Y luego ves que se manifiestan en la vida con lo que ven en TikTok. Por ejemplo, hace poco me comentó, esto me lo comentó una abuela, que le dijo a su nieta, ¿por qué he tenido yo que nacer en esta familia si yo tenía que haber nacido en una familia rica? Y eso es TikTok. Pues de que ve gente en casoplones, con dinero, me imagino yo. Luego niños que te dicen frases, porque al final tú y yo, pues ya somos mayores, por decirlo de alguna manera, yo 30, tú 28, mmm, pero sabemos que hay en Instagram, sabemos que hay en TikTok y te dicen cosas y hacen cosas que dices, yo entiendo lo que tú estás haciendo, pero yo dudo que tú sepas lo que estás haciendo. Sí, Igual el esa típico es una de baile, la las típica frase, mmm, ¿sabes? Esa es una de las cosas que no sé si viste que publiqué hace unos días una story sobre un artículo del País que hablaba de la insatisfacción que generan redes sociales como Instagram, por ejemplo. Y hacía la pregunta de si realmente pensaban que Instagram se estaba convirtiendo en algo tóxico por este constante bombardeo de proyectar solamente las partes buenas de la vida. Eso Y es, mucha sí. gente me dijo que ellos sí que son conscientes de que lo que normalmente subimos es la parte buena y que detrás, pues todo el mundo tiene una mala cara al despertarse. Me refiero que al fin y al cabo, o sea, yo ahora mismo estoy maquillada, me he puesto un filtro de color naranja, me refiero, yo no soy así cuando me levanto por las mañanas, ni soy perfecta, ni estoy todo el día de vacaciones. Lo que pasa que si vemos que la gente está de vacaciones, nos pensamos que están de vacaciones porque el dinero les cae del cielo o porque me refiero que la gente no trabaja. No sé, creo Yo que veo hay que ser, que ahora hay mucha inmediatez. sí, Y intento recordar cuando yo era pequeña y esa inmediatez yo creo que no estaba. Porque, por ejemplo, sobre todo en los problemas de matemáticas, lo leen una vez y con una vez ya tendrían que saber casi el resultado. Y tú le dices de leerlo 2 veces y te preguntan que para qué, si ya lo han leído. sí, como que ellos van por encima, por delante de ti ya. Cuando tú vas, yo vengo de allí ya, ¿no? Eso a mí me ha pasado. Te leen el problema y te dicen, pues esto es una suma, o esto es una multiplicación y una suma. O a Pero lo mejor, y a lo mejor vamos se a leerlo equivocan. bien, pero si ya lo he leído.
y a lo mejor te están diciendo un resultado equivocado. Lo que pasa es que por tal de decir algo, me refiero a que no reflexiona, lo leen, Sí, pum. no reflexionan. Y ese es el problema, pero ahí ese problema, yo, pues vendrá de redes sociales, no seré yo la que diga que no, vendrá de la tecnología, tampoco diré que no, pero ahí también viene del sistema educativo. Si estamos en un Sí, sí. sistema educativo que desde el momento en el que entran ya les dicen, tú te tienes que sentar en esta silla, escuchar lo que te diga esta mujer y hacer lo que te diga esta mujer, mmm, es Se que produce rechazo. no me están invitando desde que tengo 3 años a que reflexione, a que piense, a que me plantee las cosas, que igual lo que me estás contando tú puede que esté bien, pero igual hay otra manera de hacerlo. Eso lo Sí, corta sí. el sistema educativo a los 3 años. El otro día, por ejemplo, estaba viendo un TikTok que decía, cuando la profesora me manda no sé qué, y sale ahí el chaval con cara de pena. Y luego pone, cuando veo un TikTok de no sé cuántos. O sea, es que es normal. Si por un lado ves TikTok como una salida, como una evasión de este mundo, de este sistema educativo que te dice que tienes que estar calladito, que tienes que estar sentadito, pues al final, pues TikTok, al fin y al cabo es, venga, para arriba, consumir y una... O Eso sea, es, eso es es. como Y al tener la profesor no le mente pueden hacer así. que más de uno pensara, ojalá pudiese hacer así y que saliese otra cosa. Claro, que viniese otro a explicarme otra cosa o de otra manera o que me contaran otra historia. Claro que sí. O sea, es que ahora es el cúmulo de todo. Es el cero pensamiento crítico, un bombardeo de información increíble, el desde que nacen para que se coman la papilla. Muchos padres ya les ponen el YouTube, los dibujos de turno, para que no se concentren en lo que comen, se queden embobados en el YouTube y coman. Y así un suma y sigue. Y luego Pero porque llegan yo a creo, los 14, 15, 16 años. Dime. no, perdona que te interrumpa, porque decía que, porque yo creo que también los padres les inculcan esa inmediatez, esa rapidez. Muchas veces los padres Claro, están tan cansados de su día que lo único que quieren es que el niño cene, acostarse y ya está. Me refiero, no. Estamos creando también un mundo en el que todos vivimos en la rapidez y la inmediatez y lo que queremos es venga ya, termina y hasta mañana y otra vez mañana lo mismo y no te planteas tu día a día. Es como ir en el círculo. claro, claro. Por eso yo creo que es bueno, pues, canales como el tuyo, que no cuentas la historia del arte, sino que mandas pequeñas impresiones de historia del Sí, arte y ahora si quieres saber más, investiga. Métodos como el método Montessori, de yo te lanzo esta idea y ahora tú sigue investigando. Que sí, que vivimos rodeados de muchas cosas que no invitan a la reflexión, que te invitan al entretenimiento, a la evasión, a la vida superficial, pero si tenemos pequeños resquicios aquí y allá, de pensamiento crítico, de que te inviten a plantearte tú qué quieres, tú cómo lo harías, tú qué piensas, eh, ahí puedes ir rascando y crear o ayudar a que se desarrollen personas que vean la vida diferente y que quieran salir de ese círculo que tú acabas de hablar. claro, yo creo que si, por ejemplo, el sistema en sí cambiara y no se les pidiese a los alumnos que al finalizar el trimestre se tienen que saber las 10 etapas de Donatello, a lo mejor si cambiásemos esa presión que hay ahí, pues quizá los profesores y el sistema cambiarían también, porque, claro, yo me acuerdo que a lo mejor al típico profesor así un poco, pues eso, más liberal o más abierto, intentaba dar las cosas de otra manera. Pero claro, luego decía, jo, es que vamos por tal semana y aún no hemos dado esto. Y luego os va a entrar en el examen, y os va a entrar en selectividad, y os lo van a pedir en no sé dónde. Esa presión del tener que sabértelo para tal día y vomitarlo, luego ya olvídate si quieres. Pero Claro, esa presión ahí también hace que muchos profesores digan, mira, yo del temario, yo de hecho en la universidad tuve un profesor que es que llegaba y dictaba la clase. yo también. Yo tuve uno que iba con el folio y lo leía, Sí, tal sí, cual. y te hacía copiar como un dictado, como cuando estás en Sí, primaria y vamos a hacer un dictado. sí, tal cual. Sí, 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 Y yo tal me cual. acuerdo que alguien le dijo algo en plan, oye, ¿por qué no lo das? Me refiero, si en vez de dictarlo, ¿por qué no lo das y ya no lo leemos nosotros que sabemos leer?
y nos dijo algo así como que escribiendo entraba mejor, claro. Claro, O sea, como el sistema educativo de los años 40, sí. escribiéndolo 50.000 veces se te va a quedar. Pero tú ves las aulas del 2021 y son las mismas en las que estuvimos tú y yo, son las mismas en las Sí. que estuvieron nuestros padres y así vete para atrás. Pero porque ahí entra mi punto de vista total. No interesa cambiar el sistema. Y ahora, en el mundo en el que estamos viviendo ahora, se ve, no interesan las personas críticas y que se plantean otras cosas. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿por qué crees que el método Montessori no se implanta en las escuelas a nivel público? Pues primero, porque a todos los docentes del sistema público de enseñanza habría que formarles en el método. Eso ya cuesta un dinero que yo creo que no están dispuestos a pagar. Luego, así como la docencia es súper vocacional, para mí Montessori es vocacional también, porque me he encontrado con gente que estudió conmigo, personas que conoces en el mundo de la docencia, que les hablas de Montessori y te dicen que ellos no ven una clase así, que, o sea, 20 niños haciendo cada uno una cosa diferente, que tú no marcas el ritmo del aula, que lo marca el niño. Pues no lo entienden. Y como no lo entienden, tampoco quieren estar ahí. Entonces, no se puede Pero obligar. cada vez sí que es verdad que es más famoso. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo hace 3 años, no es bueno, 2 años o así más o menos, yo trabajaba en AFNAC vendiendo libros, merchandising y demás. Y me acuerdo que venía muchísima gente pidiéndonos libros de Montessori. Sí, pero yo creo que ahí son también más padres, docentes pues también, pero no sé, o al menos donde me ha tocado a mí moverme dentro de los docentes de la tradicional, no les he visto yo muy por la labor de montesorizarse. Pero esos serían dos problemas, la inversión y que tiene que querer el docente, ¿no? Y luego también que confíen en el método padres y madres, porque padres y madres puede que confíen en el método en su casa, pero es que Siguen queriendo la enseñanza en la tradicional. escuela tienes el típico comentario de este profesor es estricto, pero mejor para mi hijo pues saldrá mejor preparado este curso. Pero mejor para tu hijo a nivel académico, para lograr lo que se espera de él a nivel académico en el sistema tradicional de enseñanza. Pero ¿realmente es bueno para tu hijo? Eso que va a aprender este curso un poco con la letra, con sangre entra, el año que viene se acordará. ¿Le motivará a seguir aprendiendo sobre esas cosas? ¿O estaremos cortando un poco ahí la cadena de motivación en el aprendizaje? Entonces, el método Montessori cada vez es más famoso y eso está genial, pero yo creo que todavía hay mucho que hacer ahí. Y con el canal de YouTube, en el sentido de que notas que la gente se interesa, que hay padres. Sí, 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 O sí, sea, sí, sí. ¿Se ha cortado? ¿Puedes repetir? ¿me oyes ahora? Sí. ¿Cuál es el público, por ejemplo, que ve tu canal? ¿Son padres? Pues de los dos, docentes y padres, porque recibo preguntas por las dos partes. Mm, y los vídeos más vistos suelen ser actividades Montessori, como juegos Montessori, y ahí yo veo que esa fue una de las razones por las que creé el canal, que es lo mal entendido que está el método. El método se conoce por los materiales, no se conoce por la filosofía, no se conoce por la manera de trabajar con el niño, por la manera de entender al niño. Una persona que profundiza, sí, pero una persona que lo ve por Instagram, no. O al menos eso es lo que yo me he dado cuenta, ¿no? Y ahí sí que llevo 2 años haciendo labor a pico pala de filosofía Montessori, de la teoría Montessori, el conocer bien todo lo que es, digamos, los pilares teóricos de Montessori, porque eso es lo que te hace entender el método, te hace aplicar bien el método y te hace amar o no el método. Porque tú puedes utilizar un material Montessori de cualquiera de que veas por aquí alrededor mío y seguir en la tradicional.
porque a través de un material estés enseñando a 20, porque 20 niños a la vez estén utilizando el material, porque no hayas tenido en cuenta al niño a la hora de ofrecerle el material. Entonces, ahí yo creo que hay mucho labor por hacer, pero que no es tierra infértil. Y llevas muchos años conociendo el... Pues el método yo lo conocí en el 2015 y a finales del 2015 es cuando me matriculé en el máster y pues 6 años. ¿Y por qué te interesó? Porque yo estaba trabajando y yo decía, yo no termino de estar satisfecha dando las clases y yo a los niños no les termino de ver satisfechos. Entonces el problema tiene que estar en alguna parte. Y lo típico que buscas por internet y das con Montessori, das con Waldorf, das con Pickler, das con un montón de metodologías alternativas y Porque Montessori por fue ejemplo, como... estudiaste magisterio Sí, y durante la carrera, métodos. durante la carrera a Piaget me lo mencionaron a más no poder, o sea, Piaget era el dios de la educación, Vygotsky, a María Montessori me la mencionaron durante 5 minutos diciendo que había una película. Había que se Había una llama... mujer que hizo una vez algo, hay una película, por si la queréis ver, y ya. Entonces, o sea, la carrera era Piaget, Vygotsky y no sé yo si alguno más, pero principalmente esos dos. Y ¿Tú aprendiste durante la carrera? O sea, ¿saliste satisfecha de la universidad? en aquel momento yo pensaba que sí, yo pensaba que salía preparadísima, pero ya cuando entras en la labor docente ves que terminas dando las clases como a ti te las dieron. Y ahí es o te planteas, esto que estoy haciendo me da satisfacción -1000 o sigues en la cadena de mira, así son las cosas, así se han hecho siempre, así funcionan, yo estudié así, mira, no estoy tan mal y pues yo me planteé que yo no quería seguir dando clase a los niños así y así es como llegué a Montessori. Y era muy diferente. ¿Cómo imaginabas que era realmente fue esa clase? ¿Cómo? ¿Cómo fue tu primer día dando clase? O sea, era Con muy, los niños. sí, era muy diferente hiciste la cabeza durante años de universidad a cómo realmente. Claro, es que en la universidad te llenan lo que hemos hablado antes, te llenan la cabeza de nuevas tecnologías, nuevas metodologías, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por proyectos, te llenan la cabeza de 1000 historias. Y tú te imaginas que los colegios de primaria ahora son la leche. Y yo entré a las prácticas y ahí me di el primer batacazo. O sea, que se seguían haciendo las cosas exactamente igual. Y que sí, que igual en el colegio que te había tocado hacer las prácticas veías a alguien que lo hacía un poco diferente, que innovaba un poco, pero en esencia exactamente lo mismo que como fuiste tú al colegio de primaria y fui yo. Y luego ya, cuando me puse yo a dar mis clases, pues yo intentaba hacer cosas nuevas, pero al final yo me veía haciendo siempre un poco lo que me habían hecho a mí. Y miraba atrás en la carrera y tampoco veía formas muy diferentes de hacerlo. Entonces era como, así, esto no tiene que ser el fin. O sea, alguna Esto no alternativa. puede ser así. A mí me han engañado. Eso es, eso es. ¿Y te has planteado alguna vez opositar? Pues estuve opositando 3 meses antes de entrar en Los Montessori peores 3 meses de tu vida, ¿no? y lo recuerdo como los 3 meses más tristes de mi vida. Porque me sentaba delante de un temario te voy a decir de principios del siglo XX, pero qué sé yo, igual ese temario era del XIX, no tengo ni idea. Un temario completamente desactualizado. Y yo decía, ¿y aquí me voy a meter? O sea, porque si me están haciendo estudiar esto, es porque donde yo me meto es esto. Son Eh, muy difíciles las oposiciones para maestro. pues yo creo que hay que estudiar como todas, la parte teórica, el hacer tu programación didáctica, el defenderla. Claro, que luego hablas con gente y te dice, bueno, pero tú puedes meter Montessori en la programación didáctica.
Sí, pero depende también del tribunal que te toque. Igual dice, ¿a dónde vas tú con esto? Si el sistema educativo no es esto. O que te toque un tribunal que diga, madre mía, qué innovación, qué maravilla, tú para adentro. Es que te pueden tocar cosas muy diferentes. Pero es que luego vas a ir a un colegio que por mucha programación que tú hayas hecho, por mucha innovación que tú hayas hecho en tu programación, al final o se hacen fichas, o se hace el libro. Yo veo cuentas en Instagram que sí, que intentan innovar mucho, pero al final es más de lo mismo. Si es que a mí me da igual hacer un juego de mesa en papel, una ficha, que llevarles un día a la sala de ordenadores. Si al final no, si lo importante, que para mí es lo primordial en el aprendizaje, es tener en cuenta al alumno. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿En qué momento de su desarrollo está? ¿Cómo se lo ofrezco? Que eso sí que lo satisface Montessori, pero por muy innovador que seas, a 20 les estás dando lo mismo y te da igual lo que pasa en esas clases. La seguridad de la oposición ya te pueden ofrecer hasta los 67 años que oposición no lo ves. O sea, puede ser que igual en algún momento de mi vida diga oposito. O sea, me ha cambiado la vida de tal manera o estoy en una situación en mi vida que oposito. Pero yo a día de hoy voy a trabajar por no opositar. ¿Y tú crees que quien oposita para maestro, que ya estamos hablando de maestro, porque quien estudia magisterio está clarísimo lo que quiere ser, porque claro, los que estudiamos carreras y luego ya nos especializamos en educación, pues puede ser que haya gente que se meta al máster por meterse en algo, pero en vuestro caso es que es clarísimo. Claro. ¿Crees que hay gente que realmente se mete por meterse o que sí? Sí, sí. Gente que sus padres les dicen tienes que estudiar algo. Haz algo. O sea, después de sacarte de la carrera, tú haz lo que te dé la gana, pero tú ten la carrera. Pero ahí buscan la seguridad los padres. Ahí no buscan seguridad para el hijo o la hija. Ahí buscan seguridad ellos. Ya, pero yo qué sé, métete en Derecho, métete en Periodismo, métete en... Ya, pero este magisterio es la carrera fácil, ¿no? Pero es que me refiero a magisterio, solamente te sirve para ser profesor, me refiero... Ya. No tiene otra salida laboral, digamos. Pero, ¿sabes? No sé, yo, pues gente que has ido conociendo que no tienen vocación o, no sé, que igual le gustan los niños, pero luego a nivel de enseñanza pues no les ves. O sea, que yo no digo que yo sea ni mejor ni peor, pero al final te relacionas con unos y con otros y pues tú a nivel individual piensas, a ti te llevaría a mi hijo y a ti no. Entonces, no sé, yo creo que ahí hay muchas razones, pero ahí también se tiene como idealizado el médico, la enfermera, el maestro, son todos vocacionales. No. No. Hay gente que se mete ahí porque la familia eran médicos, hay gente que se mete a magisterio porque todos en su familia han sido maestros, hay gente que se mete pues por eso, por tú haz algo con tu vida y cuando termines la carrera, pues algo que quieras. Si quieres opositas, si quieres te metes al Zara a vender ropa o si quieres te vas de camarero. Pero mira, al menos tú tienes la carrera y luego ya decides. Sí, sí. No, pero la verdad que es así con todo, ¿eh? Me refiero que... Yo, por ejemplo, en mi caso, que dices historia del arte súper vocacional, pues también lo típico que ves a gente en primero de carrera y el segundo cuatrimestre ves, en vez de 120 personas ya son 100. Y luego en segundo en vez de 100 ya son 80. Bueno, eso en mi carrera no pasó. La verdad que yo creo que los que empezamos terminamos. Pero sí, es muy común en el sistema universitario bueno, me meto en algo y ya... Por sí. meterme. Sí, o empezar una carrera y cambiarte pues porque ves que la carrera en la que te has metido... Porque al final ahora mismo la validez o la importancia de una carrera es qué salidas tiene, ¿no? Si no tiene salida, ¿yo qué hago aquí? Y igual hay gente que por la rebeldía o por... dice, pues me meto en la carrera de matemáticas. Y luego dice, ¿qué hago yo en la carrera de matemáticas? Si es que esto qué salida va a tener. Profesor de matemáticas y qué más. Y igual ahí les da una crisis existencial con 19 años y dicen, pues me salgo de la carrera y me voy a maestro, que total matemáticas voy a enseñar igual.
Sí, sí, sí. Yo conozco el caso de personas que han estudiado, por ejemplo, Derecho, se han quedado con la espina ahí de hacer historia y luego al final han tirado por historia. Claro. Pero porque en teoría, de hecho, tenía más salidas y al final, pues, es que hacer algo que realmente no te gusta, porque tienes salidas, si realmente no te gusta, no vas a tener salidas. O si tienes salidas, vas a ser infeliz. Claro, y ahí es lo que hemos hablado antes, pues tú, por cómo se ha desarrollado tu vida, has llegado a decidir que quieres estudiar el máster de docencia. Y vas a ir y igual llegas a una clase y dices, oh Dios mío, ¿qué he hecho los últimos 9 meses de mi vida que ahora esto no me gusta? O sea que eso tampoco lo sabemos a día de hoy, Sí, eso ¿no? puede pasar, sobre todo Pero, hoy en día. pero llegas, te encanta, sigues dando clase y ver a una profesora que le gustaba lo que daba y que conectaba con los alumnos y que conectaba con esa motivación de te voy a enseñar historia del arte y ya que es optativa, te lo voy a hacer divertido. O ya no divertido, que te interese, que te motive, ¿no? Pues eso, que hace falta gente que esté donde quiere estar, no que esté donde le han dicho que deben estar o que sería mejor para ellos que estuvieran ahí. Sí, yo es una de las cosas que pensé cuando se me empezó a aparecer por la mente la idea de hacer el máster. Yo decía, pues oye, igual realmente puedo ser útil para chavales de 17 años. Igual, yo qué sé, lo que les puedo contar o la forma de contárselo les puede ayudar. Totalmente. Totalmente, porque yo creo que realmente no sabemos el impacto que generamos en otros hasta que igual años después te encuentras con esa persona y su madre, su padre o él mismo te dice cómo has impactado en esa persona, ¿no? A mí me Sí, pasó que, yo por creo que ejemplo, recibí una invitación de un chico al que di clases para la fiesta que iba a celebrar de su 18 cumpleaños, que le hiciera un vídeo, que yo había sido una persona importante en su vida y yo. O sea, me quedé un poco como que no me lo esperaba porque yo decía, pues le di clases y ya sabes, o sea, ay Dios, se ha vuelto a ir. Le di clases, Belén, ¿estás ahí? Bueno, le di clases y yo no me esperaba esa reacción por su parte. Entonces, pues sí, la docencia es un poco eso, que impactas en personas que tú no sabías que ibas a impactar y parece que hemos perdido a Belén otra vez. Bueno, espero que os esté gustando a los que estáis viendo el directo. Era un poco vincular pues la labor de Belén con la historia del arte, la educación, que también es mi parte, va a ser también su parte. Y a ver si se quiere meter Belén y despedimos el directo, que llevamos 1 hora y 10. La verdad que aquí muy a gusto hemos hablado un poco de todo, de historia del arte, de educación principalmente, de los niños y TikTok. Hemos hablado un poco de todo, pero la verdad que yo creo que todo tiene relación y al final es pues la infancia que tenemos ahora mismo, ¿no? Y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queréis comentar o aportar antes de que se conecte Belén y ya la comentamos aquí un poco y ya cerramos el directo. Yo espero que os haya gustado, os animo a meteros en el canal de Belén de YouTube y su Instagram y Belén Montilla. A mí me encanta cómo explica la historia del arte. Yo fui de esas que eligió historia del arte en segundo de bachillerato como asignatura optativa y me encantó. Tuve la suerte de tener una profesora pues, que me hizo amar la historia del arte y a Belén la sigo desde mi cuenta personal desde hace bastante y cuando vi que tenía un canal de YouTube me metí, le vi los vídeos y hubo un día que igual me pegué más de 1 hora viendo vídeos suyos. Estaba aquí un poco haciendo como resumen un poco y esperando a que te conectaras y nada, digo pues sí. ya a ver si tenían alguna pregunta o alguna cosa y ya pues Yo cerramos. creo que, yo creo que a lo mejor es problema mío porque me queda poca batería y se me está calentando. Ah, pues puede ser, puede Se me está ser, calentando el móvil y yo creo que a lo mejor es problema mío. puede Así ser. que Pues nada, si quieres decir alguna cosa para cerrar el directo y ya lo damos por finalizado. nada, que muchas gracias tanto a las personas que habéis estado como a las que estaréis en diferido si lo veis.
Y nada, que me ha parecido muy interesante esta charla, que no conocía mucho el método Montessori, o sea, lo conocía por oídas y demás, y me parece muy interesante, o sea, creo que tus vídeos están súper guay y ojalá que poquito a poco se vayan implantando métodos que hagan que la educación y la enseñanza sean cada vez más interesantes, que no implique que gente tan joven, sobre todo, y tan inquieta, esté sentada en una silla durante horas y horas sin pensar, sin realmente absorber o sea, lo que le están enseñando, que realmente aprenda, Sí. sin repetir como un papagayo. Pues sí, ojalá que así sea y pues tú desde la historia del arte y yo desde Montessori aportaremos desde nuestra parcela de mundo nuestro granito de arena. Perfecto. Pues nada, Pues nada, gracias por estar y te etiqueto ahora cuando lo suba en Instagram, en YouTube y esas cosas. perfecto. Pues nada, muchas Bueno, gracias a pues ti y a muchas todos. gracias. Un beso Un a todos. beso, Hasta adiós. luego.